Los ejercicios de calentamiento corporal y dibujo de mi cuerpo con mis emociones dialogan una profunda conectar con el cuerpo y con la experiencia emocional. El calentamiento permite tomar conciencia del cuerpo y liberar tensiones y abrirse a sentir desde lo físico, mientras que el dibujo me invita a representar esas sensaciones de manera visual y simbólica. Y ambos pues me han permitido identificar cómo las emociones habitan y se manifiestan en diversas partes de mi cuerpo, favoreciendo aún mayor la comprensión de mí misma y fortaleciendo el vínculo entre lo corporal y lo emocional.